nosotros vimos la aplicación de Hardy-Cross, o sea, la metodología, y preferí hacerle la metodología basada en un ejemplo para que ustedes puedan sacar numeritos y comprobar si tienen alguna duda. Entonces, como vimos un ejemplo, que era un ejemplo que tenía 2 mallas, está claro, una red que tenía 2 mallas, y que esa red, lógicamente, al inicio, nosotros teníamos que hacer el balance de caudales. Y el balance que hicimos inicial, recordando, ya les daba los valores que entraban, el caudal total y los de consumo al final de cada tramo. Y entonces a partir de esto usamos como criterio, yo les recomendé, pero eso lo puede usar el que de acuerdo a su gusto, yo les recomendé que la mitad se fuera para un lado y la otra mitad para el otro, porque al final Hardy-Cross te va a llevar todo el mismo resultado. Y cuando uno hace balance, ya ahí le está dando el sentido de circulación del flujo. Aplicamos Hardy-Cross y obtuvimos como resultado final esta tabla, donde les recuerdo que estos signos negativos que están aquí, eso no significa que es un caudal negativo, sino que es el sentido de circulación. Todo lo que tenga signo positivo lo vamos a poner a favor de las manecillas del reloj, y todo lo que tenga signo negativo en contra de las manecillas del reloj. Entonces eso es lo que significa ese signo negativo que devuelve Hardy-Cross. ¿Está bien? Para que no los confunda con que es un valor negativo. Entonces, el resultado final que obtuvimos después de aplicar el Hardy-Cross es este balance que vemos acá, donde fíjense ustedes cómo yo había supuesto 15.05 por la tubería 1, y sin embargo Hardy-Cross me devolvió que no eran 15, que eran 19. ¿Está claro? Y además me confirmó que el sentido de circulación, que era el mismo, ¿ven? Pero sin embargo en la tubería 4 yo había supuesto que venía desde el nodo C al nodo D con 3,75, y Hardy-Cross me corrige y me dice que no, va del nodo D al nodo C, y me corrigió el caudal, que no era 3,725 sino que era 0,85. Era lo que yo les decía, que cuando le expliqué la teoría de Hardy-Cross para que pudieran entender el ejemplo de que Hardy-Cross no solo te corrige el error que tú puedas cometer a la hora de suponer que parte del caudal se va por aquí y otra parte por acá, sino que también te corrige si tú te equivocas en el sentido de circulación. ¿Está claro? Eso mismo hacen los grandes software. ¿Está bien? Entonces, desde ese punto de vista, no es preocupante a la hora de hacer la distribución. Lo que sí tenemos que tener en cuenta que al final me debe cerrar en 0. ¿Está claro? Eso es importante. Entonces, con este resultado de la aplicación de Hardy-Cross, lo que a mí me interesa de Hardy-Cross es el sentido de circulación del flujo, la flechita, y me interesa la pérdida de carga en cada tramo, para los efectos de lo que yo voy a calcular ahora, que es poder determinar en un proyecto nuevo si voy a colocar un tanque, qué altura debe tener, y si voy a colocar un pozo, qué carga debe tener mi bomba. ¿Está claro? En este ejemplo, como ya existe, entonces ya vamos a ver que tiene un tanque, que tiene una altura. Lo que voy a comprobar es si se cumple la presión en los nodos. ¿Está bien? Porque les dije que nosotros podíamos manejar 3 variantes en el diseño. Un diseño nuevo, comprobar uno que ya existe, o a partir de uno que existe hacer una ampliación de la red. ¿Está bien? Entonces, partiendo de eso, vamos ahora a calcular la presión en los nodos. Entonces, dice ahí, la presión en todos los nodos de la red siempre tiene que ser mayor al valor de presión mínima que me recomienda la norma en el lugar donde yo voy a hacer el proyecto. Si ustedes se recuerdan,
Y todo esto grábenlo, atiendan, no miren al vacío, atiendan, que después lo voy a reprobar a todos. Si ustedes se recuerdan, la norma boliviana me da una tabla en función a la magnitud de la población, el tamaño de la población, me dice cuál es la presión que debo garantizar. Para cuando tengo poblaciones mayores a 10, busquen la tablita ahí, tampoco me la puedo saber todo. Acá está. Población, ¿dónde está de la presión? Aquí dice, por ejemplo, para poblaciones menores o igual a 2.000 habitantes, me dice que la presión que yo tengo que garantizar en todos los nodos, en todos los puntos, es de 5 metros de columna de agua. Entonces, yo le tendría que decir a ustedes cuál es el tamaño de la población. Ahora, entre 2.001 y 10.000 debo garantizar en poblaciones con ese tamaño 10 metros de columna de agua. Y mayor a 10.000 debo garantizar una presión mayor a los 13 metros, una presión mínima de 13 metros de columna de agua. Entonces, eso es lo que me dice ahí, que cuando yo calcule la presión en los nodos, la presión en todos los nodos tiene que cumplir con la mínima presión que me recomienda la norma según el tamaño de la población en el lugar donde yo esté diseñando. Si mi red que yo estoy diseñando es en Santa Cruz, población mayor a 10.000 habitantes, tengo que garantizar 13 metros como presión mínima en todos los nodos por obligación según la normativa. ¿Está claro? Ahora bien, para calcular la presión en los nodos, yo puedo utilizar esta expresión que me dice que la presión en un nodo va a ser igual a la altura del tanque o la carga de la bomba, porque ¿qué puede pasar, señores? Puede pasar lo siguiente, y esto quiero que lo entiendan. Supongamos que yo tengo un tanque elevado y voy a entregar el agua a la red a partir de ese tanque elevado. Entonces, yo tengo que saber, cuando yo hablo de la altura del tanque, la altura que yo le debo dar a un tanque, esa altura voy a dibujar el espesor de la tuba, el diámetro del tubo, para que pueda yo explicarle algo que es importante. La altura del tanque es medida desde la cota del terreno hasta la cota de donde puedo sacar yo el agua. ¿Hasta dónde puedo sacar yo el agua del tanque? Hasta la cota solera del tubo. Entonces es hasta aquí, hasta la cota de solera del tubo. Esa altura de tanque se refiere a esa diferencia de cota. Y yo puedo entregar el agua por gravedad a partir de una altura de tanque, de un tanque que me la entregue por gravedad, o puedo entregar el agua por bombeo directo a la red. Voy a hacer aquí un cortecito y listo. Ahora tengo otra opción, que es entregar el agua, perforo un pozo. En este pozo voy a colocar una bomba sumergible, voy a tener un nivel freático, ¿está bien? Y de aquí voy a entregar a la red por bombeo directo, y este es el terreno. Ya después vamos a ver los accesorios que llevan ahí, eso no es importante. Entonces, yo puedo obtener la presión en el nodo a partir de restarle a la altura del tanque, como vemos aquí, la cota final menos la cota inicial. Ya vamos a ver que la cota final es la cota del nodo que yo quiero calcularle su presión, y la cota inicial, en el caso de que tenga tanque, mi cota inicial va a coincidir con la cota del terreno.
la cota inicial va a coincidir con mi cota del terreno en el lugar donde se ubica el tanque. Ojo con eso. ¿Está bien? Ahora, menos las pérdidas de carga que hay desde el nodo inicial o donde se ubica el tanque hasta el nodo final que quiero calcularle su presión. En caso de que yo tuviera, en vez de un tanque, la alimentación sea por bombeo directo a la red, esta bomba va a tener una carga que es la que va a ser capaz de vencer la diferencia de cota topográfica, de cota que hay entre el nivel freático y el terreno, más el nodo que hay y las pérdidas de carga para garantizar la presión mínima. En ese caso va a ser igual la presión en el nodo a la carga de la bomba menos la cota topográfica final, que es la del nodo que yo estoy calculando, menos la cota topográfica inicial. En caso de tanque, la cota topográfica de inicio va a ser igual a la cota topográfica del nivel freático. ¿Por qué? Porque la bomba me tiene que levantar del agua desde aquí hasta la cota que tengo que entregar. ¿Está bien? Y las pérdidas de carga menos las pérdidas de carga que hay desde el lugar donde se ubica la estación de bombeo o el pozo hasta el nodo que quiero calcular. ¿Está bien? Bien. Entendido eso, o medio entendido eso, porque le vamos a dar duro la repetición para que lo entiendan. ¿Cómo identifico la cota inicial que tenemos en esta expresión? Esta cota inicial. Bueno, esa cota inicial, en caso de ser un tanque, como les dije, va a ser igual o equivalente a la cota del terreno en el lugar donde se localiza el tanque, en caso de alimentación por medio de tanque. Y en el caso de alimentación por medio de un pozo perforado por bombeo directo, esa cota inicial la voy a igualar a la cota del nivel freático. ¿Se entendió eso, no? Nadie tiene duda. Bien. Seguimos. ¿Cómo sé qué valor de pérdida en esta expresión? Miren acá. Este valor de pérdida, ¿cómo yo sé cuál es el valor de pérdida desde el nodo inicial hasta el nodo N que tengo que calcular? ¿Cómo yo lo determino? Y atiendan acá. ¿Ya? ¿Tomaron foto? ¿Cómo yo sé, cómo yo calculo ese valor de pérdida? Y préstenle atención a eso. La pérdida de carga que hay desde el punto inicial, vamos a suponer que yo tengo mi tanque o mi pozo en el nodo A, que es el punto inicial, hasta el punto de que quiero calcularle mi cota, que quiero calcular mi presión. La pérdida de carga va a ser igual. Es importante aclarar que yo voy a tener aquí, primero tengo que analizar por qué trayectoria me puede llegar el agua hasta ese punto. Vamos a suponer que yo quiero saber, para sustituir en la fórmula que vimos allá, cuáles las pérdidas desde el inicio hasta el nodo C que yo tengo que utilizar. Entonces, lo primero que tengo que chequear con la flechita que me devolvió Hardy Cross con el sentido de circulación, tengo que ver por cuántos puntos puede llegar el agua hasta el nodo C. En este caso, el agua puede llegar al nodo C desde A hasta C, porque fíjense la flechita. Y la pérdida, que es la que me devuelve Hardy Cross, me dice que es 6 metros. En este ejemplo que le he puesto aquí sencillo. Pero si ustedes se fijan, puede llegar desde A hasta B, desde B hasta D y desde D hasta C. O sea que el agua puede llegar, y eso es correcto, por eso es la ventaja de la red mallada, que te puede llegar en más de una dirección. Y el agua te puede llegar también
desde el nodo A pasando por B, D hasta C. Ahora, ¿qué valor de pérdida yo voy a asumir? Desde el nodo A hasta el nodo B yo tengo 6 metros de pérdida. Pero desde el nodo A pasando por B y por D hasta C tengo 1 más 1, 2, más 2, 4. O sea que por esta trayectoria tengo 6 metros y por esta trayectoria tengo 4 metros. Bueno, yo voy a adoptar siempre aquel valor de pérdida que sea menor, cuya trayectoria me dé el menor valor de pérdida. ¿Por qué? Porque el agua llega, y escuchen esto, que es la justificación, porque el agua siempre va a ir y va a llegar más rápido por donde menos resistencia le haga la conducción. ¿Entiendes? A pesar de que puede ir de A a C, es tan floja el agua que dice, no, este me va a ocasionar mucha fricción, mucha pérdida, mejor me voy por este camino que es más corto, me hace menos resistencia. Hablándole así en términos chistosos. ¿Está claro? Entonces siempre puede ser que un nodo tenga hasta más de 2, 3, 4 trayectorias, pero siempre voy a sumar las pérdidas por cada una de las trayectorias donde puede llegar el agua hasta ese nodo, y aquella trayectoria que me dé el menor valor de pérdida, ese es el que voy a adoptar. ¿Se entendió? No hay duda. Yo les dije, van a salir de aquí y van a decir, que bien explica el cubano, le entiendo todo. En el examen les voy a decir. Van a salir y van a decir que es malo, por no decir la mala palabra. Bueno, vamos a ver el ejemplo, un ejemplo de cómo se aplica todo esto que acabamos de aprender, pero basado en el Hardy Cross que nosotros calculamos. O sea, continuando con ese mismo ejemplo. ¿Está bien? Para aprovechar la información que nos dio ese Hardy Cross. Dice, el gerente de una empresa distribuidora de agua viene presentando problemas de presión en la red. O sea, eso ocurre aquí en la mayoría de las redes. Yo he calculado ya un montón de red por eso. Porque, por ejemplo, en el torno, ellos se expandieron para la derecha, pero se expandieron para la izquierda, para el cerro. Y cuando llegaron las casas al cerro, la red no tenía presión para entregarle aguas a ellos. Entonces hubo que hacerle un cálculo a ver qué modificaciones se le hacía a la red para disminuir la pérdida y poder tener presión allá arriba. ¿Está claro? Y así le pasa a la mayoría de las cooperativas cuando uno crece sin un proyecto hidráulico. ¿Está claro? Entonces, este gerente está teniendo problemas en su red de presión, que quiere decir que hay sectores en que la presión es muy baja y en el horario pico, que es cuando todo el mundo está sacando agua, no le llega el agua con presión. O prácticamente le entra un hilito de agua a su casa. ¿Está bien? Entonces, se conoce que en el nodo A se localiza un tanque. O sea, vamos a venir acá. En el nodo A me está diciendo, que es la misma red que le calculamos a T-Cross, me dice que en el nodo A se localiza un tanque elevado que me garantiza una carga, o sea, la altura de tanque me está diciendo, en ese ejemplo, es de 40 metros. 40 metros. En primer lugar, si yo hubiese sido el que diseñaba, no le ponía un tanque a 40 metros porque no se permite más de 30. ¿Está claro? Pero bueno, en el hipotético caso que el tanque le garantiza una altura de 40 metros, vamos a ver qué sucede, porque tiene problemas en las presiones en determinados puntos. Entonces, y que el proyecto fue desarrollado en la ciudad de Santa Cruz. Por ende, yo tengo que garantizar una presión mínima de ¿cuánto? De 13 metros columna de agua, porque la población es mayor a los 10.000 habitantes por demás. ¿No ven? Entonces, este es un dato importante. Yo tengo que calcular ahora la presión en todos los nodos, y en todos los nodos mi presión tiene que darme o 13 metros o mayor a 13 metros. Si no me da, no, entonces ahí están los problemas de baja presión que tiene este sistema. Me dice
primero, en inciso A, determine el nodo crítico de la red. ¿Cuál va a ser el nodo crítico? Cuando yo calcule la presión en todos los nodos, aquel nodo que me dé la menor presión es el nodo crítico. Calcule el nodo crítico y la presión en ese nodo para las condiciones actuales, o sea, para la red con esos diámetros de tubería, con todo eso que ya hemos calculado. Y B, en caso de no cumplir con la presión, diga cuál sería la altura que debió tener el tanque para que la red funcione adecuadamente. ¿Cuándo va a funcionar una red adecuadamente? A ver. Cuando tenga la presión mínima. Cuando tenga la presión mínima en el nodo crítico. Porque en el resto de los nodos, la presión siempre va a ser mayor que la del nodo crítico. ¿Está bien? Eso es. Entonces, vamos a ver la solución. Esta es la red que nosotros hemos calculado de Hardy-Cross, que es la que nos están sugiriendo que calculemos la presión en los nodos, identifiquemos el nodo crítico y en caso de que no se cumpla la presión, ¿qué altura debió tener el tanque para que se cumpliera esa presión mínima? Entonces, fíjense ustedes que esto, si van ahí a su Hardy-Cross, este es el mismo gráfico que nosotros obtuvimos como resultado de Hardy-Cross. ¿Está bien? Bueno, entonces, ya me están diciendo aquí que en el nodo A, me lo decía el enunciado, tengo un tanque cuya altura es de 40 metros. O sea, la altura del tanque es 40 metros. Y aquí vemos lo de Hardy-Cross, que es la flecha. Fíjense ustedes que aquí la 4 nos los invirtió, ¿no ve? El sentido de circulación de flujo. Y aquí solo le he puesto las pérdidas porque los caudales no me interesan ahora. Ya los caudales ya yo lo sé. Ya yo sé que mi bomba, que el caudal de diseño de mi red es el que me dio, el que calculé que eran los 30,15 creo, ¿no? O algo así, 30,10. Entonces, aquí solo para este cálculo lo que me interesa es el sentido de circulación de flujo en cada tramo de tubería y su pérdida asociada, la pérdida de carga que me dio Hardy-Cross. ¿Está bien? Entonces, vamos a calcular la presión en cada uno de los nodos para identificar el nodo crítico. Y miren acá, la presión, voy a repetir aquí, estoy repitiendo la fórmula que ya vimos adelante, ¿no ves? Me dice que la presión es igual a la altura del tanque menos la cota de terreno final, menos la inicial, menos las pérdidas de carga que hay desde donde se ubique el tanque hasta el nodo que voy a analizar. Entonces, ¿qué presión voy a tener en el nodo A? Los 40 metros, porque ahí está el tanque, tengo los 40 metros que me garantiza el tanque. Entonces, mi presión en el nodo A es 40, mayor a 13, belleza, no hay problema. Pero vamos a ver la presión en el nodo B, es este, ¿no? Sí. Es que está tapado. Sería la altura del tanque, que es 40, menos la cota final. La cota final en el tanque es la 400,90. Es la cota del terreno. Esa yo la obtengo de la topografía, ¿no ves? Y tengo que colocar la cota topográfica en cada nodo. Entonces, la cota final es la 490. ¿Y la cota inicial cuál va a ser? La 401, porque es la cota del terreno en el lugar donde se ubique el tanque. ¿Está bien? Menos la pérdida. Desde A hasta B, ¿por dónde llega? ¿Por dónde llega el agua? Bueno, si ustedes se fijan acá, llega desde A hasta B, vengo por aquí, desde A hasta C, pero por aquí es contrario, no puedo. Vengo por aquí, pero también es contrario, no puedo. Entonces, desde A hasta B, el agua llega solamente en una dirección. ¿Su pérdida cuánto es? 714.
efectúo esa diferencia y me da que la presión en el nodo B es de 32,96 metros de columna de agua. Mayor a 13, belleza. Está funcionando a las mil maravillas. ¿Está bien? Ahora vamos a calcular la presión en el nodo C. Es los 40, que es la altura del tanque, que es la carga que dispongo, menos 401,10, que es la cota de terreno en el nodo C, menos la cota inicial, que es la 401, menos las pérdidas. Ahora, desde el nodo A hasta el nodo C, ¿en qué dirección puede llegar el agua desde A hasta C? Desde A hasta C con 37,14. Pero por aquí llega desde A hasta B, desde B hasta D y desde D hasta C. Y por aquí no puedo porque aquí es contrario. O sea, lleguen solo en dos direcciones. Ya yo sé que en una es 37,14. Sumo 7,14 más 22,40 más 5,47 y me da 35. Me da 35,01, 35, pero bueno, 35. 35 es menor que 37,14. Entonces adopto este valor. Cuando hago este cálculo, esta operación matemática, me da que la presión en el nodo C es 4,89 metros de columna de agua. Menor a 13 metros, no cumple con la norma y ya empiezo a justificar los problemas que el gerente está indicando que tiene con las bajas presiones en la red. ¿Está bien? Voy al nodo D. En el nodo D la presión va a ser igual a los 40 metros que dispongo menos la cota topográfica en el nodo D, que es 400,95, menos la cota de terreno en donde está el tanque, que es la 401, menos. Ahora vamos a ver qué pérdida. ¿Cómo puedo llegar el agua? ¿Cómo puede llegar el agua hasta D? Desde A hasta B y desde B hasta D. Bien, hago la sumatoria. Ahora vengo por acá. Desde A hasta C no puedo porque es contrario. Vengo por acá, de C a D tampoco puedo. Entonces solo es en esta dirección. Por eso es que ahí aparece 7,14 más 22,4 y entonces eso me da una pérdida, me da una presión en el nodo D de 10,51. Menor que los 13 metros, no me cumple con la norma. O sea que su red tiene baja presión. ¿Está bien? ¿Y qué me está indicando eso? A ver. ¿Dónde está el problema? No. ¿Dónde está el problema de las bajas presiones? No, las pérdidas son las pérdidas. ¿En dónde está el problema de las bajas presiones? No. Los diámetros ya los calculaste por Hardy Cross. En la altura del tanque. O sea que la carga que yo dispongo en el nodo A de 40 metros es insuficiente. No es suficiente para entregar la presión que en los puntos que me demanda la norma. Su problema está en la altura del tanque. Ahora, en el nodo E, la altura del tanque, que es 40, menos la cota en el nodo E, que es la 402, menos la 401. Y ahora, ¿por dónde puedo llegar para saber cuál es el valor de la pérdida? Desde A hasta C y desde C hasta E puedo llegar. Hago mi sumatoria y la pongo en un ladito. Ahora, desde A hasta B, desde B hasta D, desde D hasta C y desde C hasta E. Esa es otra trayectoria. Hago mi sumatoria y la pongo al ladito. Ahora puedo llegar desde A hasta B, de B a D, de D a F y de F a E. Hago la sumatoria y le puedo poner y pongo el valor de la sumatoria de las pérdidas. De las tres opciones que tengo, la que menor valor de pérdida me dé es la que voy a usar. En ese caso es precisamente, estoy calculando el nodo E. Es la que me viene por 7,14, 22,40,
de 2240. Punto 18. Abajo. 9.18. A ver, espérate. Estoy más. Ale, ¿no? 714 Sí. más 2240 más 918 más 0,02 me dio 3874. Seguro que si hacen la suma, ese es el que menor valor da. Y eso me da una presión en el nodo E de 0,26 metros de columna de agua. ¿Sabe qué significa eso? Ni al grifo de jardín me va a salir agua. Ni el grifo. Si el grifo lo tengo a 30 centímetros, no sale el agua por el grifo. Esa es la interpretación física y funcional que tiene toda esta información. ¿Está bien? Entonces me queda solamente el nodo F para poder calcular todas las presiones, ver cómo se comportan, pero además ver el que menos presión tiene, el nodo que menos presión tiene, y ese va a ser mi nodo crítico. ¿Está bien? Entonces, aquí la presión en el nodo F va a ser 40, que es la altura del tanque, menos en el nodo F, que es la 401,80, menos la 401, menos las pérdidas. Hasta el nodo F puedo llegar desde AB, BD y DF. Y ya por los otros lados no puedo llegar por ninguno. Y eso me da una presión de 0,48 metros de columna de agua, que tampoco cumple. Entonces, ¿qué puedo decir de la primera respuesta del inciso A? El nodo crítico, ¿cuál es? El nodo E. ¿Por qué? Porque es el que registra la menor presión de todos los calculados. Esa es mi primera conclusión. Segunda conclusión a la que puedo llegar: mi altura de tanque es insuficiente. Es insuficiente. Y tengo además una tercera conclusión. Cuando yo ahora diga en el segundo punto, voy a calcular cuál debió ser la altura de tanque, va a ser menor o mayor que 40. Mayor que 40. Como yo no puedo colocar tanques a más de 30 metros, mi otra conclusión sería de que el proyecto está mal hecho porque no se debió colocar tanque y lo que se debió hacer es entrega por bombeo directo a la red. ¿Está claro? Y entonces eso me lleva a que no se debió colocar tanque y que lo que se debió colocar es bombeo directo a la red. Pero bueno, vamos a resolver ahora la otra incógnita, que es que me dicen en el inciso B, calcule qué altura debería de tener ese tanque para que me garantice la presión mínima que me recomienda la norma, los 13 metros de columna de agua. Entonces, para calcular esa altura, yo lo que voy a hacer de la expresión, porque fíjense ustedes que yo partí de calcular la presión en los nodos, es la misma fórmula. Ahora lo que voy a despejar es ¿qué cosa? Voy a despejar la altura del tanque, que es lo que quiero. Y me queda que mi altura del tanque es igual a la cota topográfica final menos la cota topográfica inicial, más la presión. ¿Qué presión voy a poner ahí? La mínima. Los 13 para saber cuál es el que mayor altura me da. Y el nodo que me dé mayor altura del tanque, esa es la altura que debe tener el tanque. ¿Me entienden? Más las pérdidas de carga que hay desde el nodo inicial hasta el nodo que voy a calcular. Que esa ya aprendimos a hacerla, ¿no? Entonces, ya aquí no calculo el nodo A porque yo sé que el nodo A no tiene problema. Voy a los otros nodos que es donde tengo problema. Entonces, la altura del tanque para el nodo B sería 400,90, que es la cota topográfica del nodo, menos la cota topográfica del terreno donde está el tanque, más la presión que les voy a colocar a todo es la mínima. Le pongo 13, porque es la que me recomiendan para esta población en Santa Cruz. Más las pérdidas que ya las habíamos calculado, que era 714, me da que para que yo tenga
una presión mínima de 13 metros. En el nodo B necesito una altura de tanque de 20,04 metros. Yo no tenía problema en el nodo B con 40, bueno, pues lógicamente tengo más de 20, casi más de 20, menos 10 y pico de metros, no hay problema. ¿Está bien? Ahora, en el nodo C, este que está aquí, es 401,10 menos 400 más la pérdida que es 3, la presión mínima que es 13, más la pérdida que es la que vino que daba el menor trayecto, que es 35, y me da que para el nodo C, la altura que debió tener el tanque para garantizar una presión mínima de 13 metros es de 48,10 metros de altura. Claro, por eso les digo, este proyecto está mal desde la concepción, pero es correcto, porque desde la concepción, para la carga que requerían para garantizar las presiones, requeríamos carga mayores a los 30 metros, no tiene sentido colocar tanques, no se justifica técnicamente. ¿Y qué es lo que debieron hacer ahí? Bombeo directo del pozo a la red. ¿Está bien? Para el nodo D, vamos otra vez, es 400,95 menos 401 más la presión mínima que es 13, más la pérdida que hay desde A hasta D, y eso me da que necesitaría una altura de tanque de 42,49 metros, o sea, mayor a los 40. O sea, me está diciendo tu tanque no da la carga necesaria para garantizar la presión mínima. En el nodo E me da 402 menos 401 más 13 metros, más las pérdidas que vimos que era este recorrido, y me da que la altura del tanque debió ser de 52,74 metros. ¿Está bien? Y para el nodo F es 401,80 menos 401, que es la presión, perdón, la cota topográfica donde está el tanque, más 13, más las pérdidas, me da que es 52,52 metros lo que necesito de altura de tanque. ¿Cuál sería para ustedes la altura de tanque que debieron ponerle? 52,74. Fíjense ustedes, como un detalle curioso, ¿quién es el nodo crítico? El de menor presión. ¿Quién es el que demanda mayor altura de tanque? El nodo crítico. O sea que yo no tenía necesidad de calcular todo esto, solo con calcular para el nodo crítico su altura de tanque, ya yo sabía que esa iba a ser la altura máxima del tanque. Pero le hice el ejercicio para que ustedes lo vean. ¿Entendieron? ¿Qué conclusiones podemos llegar? Primero, que la altura que se debió colocar el tanque, mal colocado, es de 52,74. Más de 30 metros de altura del tanque no se recomienda. La primera conclusión que podemos llegar, ¿cuál es? Que la solución de tanque de entrega de agua por gravedad no es la solución al problema. ¿Está claro? Entonces no se debió colocar tanque en ese lugar. ¿Está bien? Vamos a suponer que yo tengo esta solución. Ahí, lógicamente, el agua tiene que salir de algún lugar. En este caso, yo tengo que salir de un pozo que está perforado y un equipo de bombeo. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo este resultado? Este tanque está mal colocado. ¿Por qué? Porque la presión que me demanda y la topografía de la zona, que es una topografía llana, me está pidiendo alturas de tanques mayores a los 52 metros. Entonces, como yo no puedo colocarlo a más de 30 metros, no se debió colocar un tanque. ¿Está bien? ¿Cuál debió ser la solución? Esta, miren. Vengo aquí, aquí y me entierro la red. Y por bombeo directo. Ya esto no tiene sentido.
y la entrega la hago con bombeo directo. ¿Ven? Aquí, corro aquí y acá. ¿Qué voy a hacer ahora? Bombeo de pozo y entrego a la red por bombeo directo del pozo. Ahora, ¿qué es lo que yo tengo que calcular ahora? Porque no le puedo decir al tipo, oye, no te sirve tu tanque. Yo tengo que darle una solución al hombre. ¿Cuál es la solución? Poner bomba en el tanque. No poner bomba en el tanque. No poner bomba en el tanque. La solución es, voy a tener una bomba para elevar al tanque, para bombear del tanque. No, no tiene sentido. Lo que tengo ahora que tendría yo que calcular es cuánto debe ser la carga de mi bomba. ¿Entienden? Entonces, hacemos el cálculo para la bomba o se lo pregunto en el examen para que lo hagan. No, dice. A ver, vamos a hacer. A ver. Cuando a uno le perforan, cuando uno manda a perforar un pozo, que si ustedes quieren y cuando tengamos un tiempito, si quieren yo se lo muestro. Estoy haciendo un proyecto en Esposoya y hemos mandado a través de una empresa que trabaja con nosotros, ha hecho un estudio geofísico interesantísimo. El estudio geofísico que han hecho en la zona donde nosotros queríamos ubicar el pozo les ha permitido determinar a qué profundidad está la napa freática, el nivel freático. Pero ese estudio le ha permitido determinar que la primera capa de la napa freática está contaminada. ¿Por qué está contaminada? Porque ellos riegan ahí unas parcelas demostrativas, pero además le echan fertilizante y han contaminado la capa freática. Y entonces, en ese estudio que hicieron geofísico, le dice que para captar el agua que no está contaminada ni con sal, no está salina, no es un agua salina, ni tiene contaminante, a los 200 metros hay que captar el agua. El estudio mismo le dice, interesantísimo. Realmente yo me he leído como 10 veces el informe porque es muy interesante. A los 200. Y que por ende los filtros lo van a colocar cercano a los 200 y la bomba la van a colocar a 72 metros y tienen que hacer un sello hidráulico que cubra todo el estrato donde la napa está contaminada para que no ingrese agua al pozo. Para que vean qué bonito. Cuántas cosas tiene uno que aprender todos los días. Entonces, vamos a poner este ejemplo. Aquí dijimos que la cota es del terreno, la 401. Esto yo no lo tengo ahí calculado, porque no lo daba nunca. Se los voy a dar para que aprendan. Supongamos que aquí el nivel freático, porque ellos lógicamente en ese estudio te dice a qué cota está el nivel freático. Te dice, la napa freática, ahí lo dice, está a 3 metros de profundidad, el nivel freático. Vamos a suponer que está a 3 metros de profundidad. La cota 401 menos 3 metros, ¿cuánto sería la cota? 398. ¿Cuánto? 398. 398. Eso es. Porque dijeron que el nivel freático estaba a 3 metros. Eso es real allí en ese lugar que le estoy diciendo. Entonces, ahora, ¿qué es lo que tengo que calcular yo? La carga de la bomba. Y la carga de la bomba va a ser igual a ¿quién? A Z final menos Z inicial más ¿qué? ¿Más qué? A la presión mínima, ya no pueden dudar ya. Están jodidos si dudan. Más las pérdidas de carga que hay desde el nodo inicial hasta ¿qué nodo? El crítico, porque ese es el que me va a dar la mayor altura de la carga de la bomba. ¿Está claro? Resolvamos el ejercicio. Vamos directo ya a calcular la carga de la bomba porque es el nodo crítico, el que ya lo vimos, que es el que me da mayor altura de tanque y me va a dar la mayor carga de la bomba. Entonces,
la carga de la bomba para el nodo crítico, que en este caso es el nodo E, va a ser igual. Z final, ¿cuál va a ser? La cota es 402. 402, correcto. Yo no voy a hacer nada, ustedes solitos lo van a calcular. Menos la cota inicial 398. es la cota del nivel freático, la 398. Esa es la diferencia entre el cálculo de la altura del tanque y la carga de la bomba, la cota del nivel freático. ¿Saben por qué? Porque esto, por vasos comunicantes, el agua está aquí. Pero la bomba la tiene que levantar desde aquí hasta acá para poderla, o sea, tiene que vencer esa altura también. Ahora, más la presión mínima, que es 13 metros, más las pérdidas que hay desde donde tengo la bomba, el pozo, hasta el punto de E, que es el nodo crítico. ¿Cuánto es la pérdida? 38,74, ¿no? Sí. Más 38,74 metros. ¿Cuánto debe ser la carga de la bomba? 55,74 metros. ¿Cuánto debe ser el caudal? ¿Cuánto? El ejercicio que estamos haciendo. No estoy inventándome nada. ¿Qué? 40. Mátalo, mátalo. Te lo mando, te lo llevo. 30.030. Diosito mío, te lo mando, te lo llevo. Dime, a ver, dime, ¿cuál es? 30. ¿Cuánto? 30.10. Es el caudal que tengo que alimentar la red, los 30,10. 30,10 ¿qué? Litros segundo. ¿Ven? Ahora, con esta información, yo voy a ir ¿a dónde? A donde venden bombas, las casas comerciales, Grupo San Rafael, Agencia General, Robur, y entonces voy a decirle, necesito una bomba que me dé eso. Ahora, fíjense ustedes que la carga de la bomba es mayor a la del tanque porque le estamos sumando esta diferencia que está aquí. Por eso es que es mayor. Porque no parte de los 401, parte de los 398. ¿Alguna duda? ¿No hay duda? ¿Entendieron? Yo les dije, yo se lo advertí, les dije, ustedes van a ver que van a salir de aquí y van a decir, pero lo entendí todo. Es que yo lo revuelco, una mentira. Entonces, como conclusión, yo le puedo volcar eso y lo revuelco y le digo que los confundo. Los confundo. Bueno, como conclusiones del diseño, como se puede ver de los resultados anteriores, se tiene que el nodo E es el nodo crítico, porque es el que demanda la mayor altura de tanque para garantizar la presión mínima. Este resultado coincide con el anterior, donde se indicaba que el nodo crítico era el nodo E porque era el que registraba la menor presión. Como se puede ver, la altura del tanque que se requiere es mayor a los 30 metros, por lo que no se debió usar bomba y, lo que se debió usar bomba y no tanques para la distribución del caudal en la red. Y bueno, aquí le hemos calculado cuánto sería la carga de la bomba para que vean la diferencia con la altura del tanque. ¿Se lo entendieron, señores? No hay duda. De todos modos, su examen es el 4. Entonces, estudien y cualquier duda me pueden consultar. ¿Eh? Tutoriales. ¿Qué es eso? No tengo los tutoriales, pero ten cuidado, ojo con eso, con las grabaciones que hay mías, que muchas de ellas se refieren a la norma antigua. Sí. Ojo con eso, cuidado, porque la norma cambió, desde el semestre pasado cambió la norma. Entonces no vean videos viejos porque se van a embarcar. No, va todo.
Va teoría y va ejercicio. ¿Está bien? Si quiere le puedo poner, quitar la teoría y ponerle un ejercicio más amplio. No, fuera de juego. Es esto. Si ustedes dominan eso, lo importante es que ustedes puedan interpretar, pero sobre la base de este conocimiento, no es más nada. El cálculo de una red no es más. ¿Está claro? Claro. ¿Dónde se enmaraña el cálculo de una red? Cuando usted tiene cientos de mallas y circuitos. ¿Está claro? No. Además, eso no lo resuelve más que nosotros. Entonces, ¿qué otra cosa les quiero decir? La diferencia que hay entre una red mallada o cerrada, que me comentaba creo que unos estudiantes por acá, no sé dónde, es que en una red mallada, como ustedes se dan cuenta, nosotros las pérdidas que calculamos son pérdidas longitudinales o por fricción y no por accesorios. En la red mallada no se consideran las pérdidas menores o por accesorios. Pero en una red ramificada o abierta, sí tiene que sumarle a la pérdida longitudinal o por fricción las pérdidas en los accesorios. Esa es la diferencia que hay entre una y otra red. ¿Está bien? ¿Alguna duda? Deseo una feliz tarde de noche.